Y bueno, vamos a comenzar con el simposio de catarata. Nuestro primer disertante es el doctor Marco Antonio Cantero, que nos visita desde México. Así que bienvenido, Marco, podés comenzar. Gracias, Tiziano, gracias. Antes de que nada quiero agradecer la hospitalidad y la amabilidad de todos ustedes y la amabilidad de los que llegaron, porque después del asado de ayer realmente no sé cómo nos levantamos. El día de ayer estuvimos platicando mucho sobre lentes premium, complicaciones y que hay que ver muchísimas cosas para poder implantar un lente intraocular premium. Entonces a mí digo, bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros o qué es lo que estamos haciendo? En el centro donde yo trabajaba, me acabo de jubilar, operábamos muchísimos pacientes y a muchísimos pacientes les implantábamos lentes premium y entonces fue por eso como decidí hacer o generar un árbol que nos ayudará a elegir apropiadamente un lente intraocular premium. Lo primero que me pregunté es ¿pero por qué vamos a implantar un lente en premium? Aquí veo gente joven, pero los que no somos tan jóvenes, en la década de los 80s y 90s, hacíamos cirugías de catarata y los resultados que teníamos eran lo suficientemente buenos y se hicieron muchos papers donde se trataba de ver si había alguna diferencia entre la cirugía de catarata o la hecha por facomulsificación o extracapsular y quedó bien demostrado que no existe una diferencia significativa en cuanto a la técnica. Entonces dije, bueno, si nosotros en esa época usábamos lentes de PMMA y empezaban los de acrílico, usábamos fórmulas de primera y segunda generación, SRKT y los equipos que necesitábamos eran solamente estos dos, un biómetro y un queratómetro para hacer un cálculo de lente y lo que nos llegara a fallar lo poníamos con unos anteojos y entonces decíamos que realmente nuestros resultados eran buenos. ¿Por qué íbamos nosotros a cambiar? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es de que en los últimos 20 años, los últimos 25 años, la oftalmología cambió de manera brutal. Hay nuevos métodos diagnósticos, hay nuevos equipos quirúrgicos, nuevas lentes intraoculares. Y entonces, ese cambio hizo que despertáramos y hoy los oftalmólogos estamos viviendo una nueva era de la cirugía, le llamamos la era de la cirugía refractiva de catarata. ¿Y por qué eso? Porque hoy queremos corregir todas las ametropías, queremos que nuestro target sea lo más cercano a cero. Hoy nos estamos peleando por corregir la presbicia, es más, corregimos el astigmatismo. Entonces nosotros como Buzz Lightyear queremos llegar al infinito y más allá. Pero eso supone un problema. El problema que supone es, si tenemos tantos equipos y tanta tecnología de vanguardia, ¿cuál lente debo yo de elegir? Porque todos se manifiestan como lentes premium. Los lentes tóricos, los multifocales tóricos, tetrafocales, bifocales, de font coextendido, difractivos, de modelado de frente de onda. Y cuando uno se enfrenta a tantos lentes, de pronto uno se puede ver perdido y siente uno que esa ola se lo va a llevar. Y como decimos en México, cuando hay tanto de tanto, nosotros decimos que hay de chile, de mole y de dulce. ¿Y ahora cuál elijo? Ese es un gran problema. Y la otra, ¿por qué quiero un lente premium? Si yo estaba muy bien en los 80 y 90. Bueno, simple y sencillamente es de que todos queremos ver a todas las distancias sin importar la edad. Entonces estamos en la era de la cirugía refractiva. A mí, antes de los 40 no me importaba ni me preocupaba por los lentes para visión cercana. ¿Eso qué es? Y hoy créanme que realmente es horroroso padecer presbicia. Pero lo que sí tengo claro es de que no todos los lentes intraoculares premium que están disponibles en el mercado son aptos para todos los pacientes. ¿Eso a qué nos lleva? A que hay que hacer una cuidadosa selección de a quién le vamos a implantar los pacientes. Y hablar de eso hay que dejar muy claro la siguiente cadena de valor. Si nosotros hacemos una buena elección del paciente, una buena elección de la plataforma del lente intraocular y una cirugía sin complicaciones, seguramente los resultados van a ser satisfactorios. Caso contrario, aunque hagamos una buena cirugía, si no elegimos bien al paciente o la plataforma, seguramente los resultados no van a ser satisfactorios y tendremos un problema. Entonces, el día de ayer les hablaba que el enfoque de selección de un paciente gira alrededor de estos tres círculos: la selección apropiada del paciente, la selección apropiada del lente intraocular y una cirugía sin complicaciones.
Algo que nos enseñan en la residencia es de que esa cuidadosa selección del paciente debe de incluir un examen oftalmológico completo, de lo cual ya hemos hablado a veces hasta el cansancio. Pero considero yo que es más importante observar la personalidad y la psique del paciente para saber si es candidato. Y además hacer ahora estudios oculares que antes no hacíamos. Si habláramos de la personalidad del paciente, hay que evaluar cuáles son las expectativas y, más importante, cuáles son los requerimientos visuales del paciente para poder recomendar una lente. Lo único que les puedo decir es que aquellos pacientes con personalidad tipo A, de preferencia no les pongan un lente multifocal porque no van a estar satisfechos, no los operen. Evalúen poner un monofocal o un monofocal plus o un lente DOF. No dejen de largo evaluar apropiadamente el segmento anterior y el segmento posterior y hacer una evaluación consciente y exagerada de la córnea. A veces uno pregunta, ¿y qué estudios debo de hacer? ¿Tengo que hacer microscopía especular, una tomografía ocular, una barometría ocular, una interferometría, un sistema ocular? ¿Serán necesarios tantos? Bueno, la realidad es de que sí. Si es necesario hacer tantos estudios, porque al tener uno mayor conocimiento de todas las variables, las posibilidades de error se reducen. Entonces, si hablamos de la córnea y la evaluación corneal, lo importante que debe ser, recordemos simple y sencillamente que el 70% del poder refractivo de la córnea, del ojo lo tiene la córnea, y es fundamental para elegir el cálculo de lente intraocular, y eso nos va a determinar si podemos usar multifocal. ¿Qué evaluar de la córnea? Se ha hablado muchísimo y hasta el cansancio de esto. Podemos usar un Pentacam, un OPD, lo que ustedes quieran, pero evalúen la regularidad de la córnea, la multifocalidad de la córnea, las aberraciones de alto orden, ángulos, tamaño pupilar y película lagrimal. Cada uno de estos segmentos a estudiar tiene sus números y sus cifras a los cuales hay que sujetarse, pero que no es el motivo de esta charla. Importante que si van a evaluar toricidad, es importante tener una topografía, porque no todos los lentes tóricos son para todos los astigmatismos, como en estos casos de keratoconos o degeneración marginal pelúcida. Entonces, hay que conocer los datos biométricos bien de nuestro paciente. Para eso está el Pentacam, el OPD, y hay que hacer un muy buen cálculo del lente. Eso se ha dicho hasta el cansancio. Pero ¿cuál lente debo de elegir? Bueno, la primera barrera a la que nos enfrentamos los cirujanos, y eso sucede en México, no sé si sucede acá, es el precio. El solo hecho de vender una cirugía con un lente premium es vender una cirugía más cara, porque el lente es más caro. Esa es la primera barrera. La segunda barrera es lidiar con todos los problemas asociados a un lente premium si es de tipo difractivo, como los halos, los destellos, todas las disfotopsias de las cuales se ha hablado. Pero si uno logra pasar esas barreras, pues ya está fácil, hay que elegir el lente. ¿Pero cuál lente? Cuando uno se pone a ver, hay toda esta cantidad de lentes y de pronto se para uno y este es el mejor y este es el mejor. La realidad es de que lo primero que debemos hacer es conocer perfectamente bien la plataforma del lente intraocular que vamos a implantar, cuáles son sus beneficios. Pero la realidad creo que es más importante conocer las necesidades visuales de nuestros pacientes. Yo les puedo decir que lo que nosotros hacemos es que evaluamos los pros y las contras. Si lo único que mi paciente quiere es buena visión y no quiero pelearme con las disfotopsias, me olvido, me quito de problemas y le pongo un lente monofocal. ¿Cuándo uso un lente multifocal? En aquellos pacientes, aquellos que requieren una buena visión lejana y una buena visión cercana. Si la intermedia está floja, y lo tolera mi paciente, estos son los pros que lleva. ¿Cuáles son los contras? Que tengo que conocer muchísima data del paciente. Tienen disfotopsias, requieren buena iluminación, es probable que requieran lentes, hay que ver la personalidad, hay que hacer 1.000.000 estudios. Si yo quiero un EDOF o un monofocal plus, pues me van a dejar muy buena visión lejana e intermedia, va a quedar floja la corta. Entonces, todo esto se basa en las necesidades visuales de nuestros pacientes. Hay que conocerlas, porque a veces conocemos su ángulo capa, su ángulo, la cuerda mu, y no conocemos la personalidad del paciente, y eso genera gran problema. Toricidad, corrijamos el astigmatismo. Si el astigmatismo es mayor de 0.5 dioptrías topográfico, pongan un lente tórico. Una dioptría de astigmatismo que no se corrija nos va a quitar 1.5 líneas de la carta de Snellen. Entonces, astigmatismos arriba de 0.75 en lentes premium, hay que corregirlo. De tal manera que este es el algoritmo, el árbol en que nosotros nos basamos para poner
un monofocal, un multifocal, un EDOF o un lente tórico, siempre basado en las necesidades visuales del paciente. Muchas veces llega el paciente al consultorio, lo examinamos, su cuerda musa, sus aberraciones, todo está perfecto, usted tiene una catarata, le vamos a implantar un lente. Doctor, es que yo solamente vengo porque traigo el ojo rojo. No nos fijamos en las necesidades del paciente. Si nosotros hacemos todo esto, seguramente vamos a tener éxito. Quiero concluir diciendo que efectivamente la cirugía facorefractiva sí existe, la multifocalidad existe, pero ¿saben qué? No es perfecta. Y nuestra obligación como médicos es cuidar todos y cada uno de los detalles que intervienen en este procedimiento tan demandante y caro. Entonces, elegir un lente multifocal es como hacer un traje, es un traje a la medida, ¿sí? Siempre termino diciendo que sí existe el lente perfecto. Sí, claro que existe y se llama cristalino. Muchas gracias. Marco, impresionante la presentación, muchas gracias. Por cuestión de tiempo vamos a hacer las preguntas todas juntas al final. Así que, bueno, vamos a presentar nuestro próximo disertante, el doctor Daniel Scorsetti, que nos va a hablar de catarata y distrofia de Fuchs. Adelante, Daniel. Después hacemos toda la discusión todos juntos. Bueno, buenos días. Muchas gracias nuevamente, Tiziano. Quiero felicitar a Noé, Tiziano, Andrés y Germán por el éxito del Congreso, realmente increíble. Y vamos a hablar entonces de catarata y Fuchs. Yo no tengo ningún interés comercial en esta charla. Todos conocemos que la distrofia endotelial de Fuchs es una disfunción lentamente progresiva del endotelio corneal, en donde hay muchos cambios en las células endoteliales en cuanto a la forma, en cuanto al tamaño, en cuanto a la cantidad. Aparecen ausencia de células endoteliales que llamamos gutatas y se diagnostica típicamente alrededor de la década de los 40 años, pero se opera un poco más adelante, entre los 60 y los 70. Es más común y más severa en el sexo femenino, tiene un componente fuertemente presente desde el punto de vista hereditario y hoy en día se la considera como la causa más común de los trasplantes en Estados Unidos. Muchas veces el cirujano, cuando se encuentra con estos pacientes que tienen catarata, distrofia de Fuchs, se pregunta si realmente la disminución de la visión es por la distrofia de Fuchs, es por la catarata o es por ambas, y también tiene el dilema de si operar solo la catarata, eso puede perjudicar a estas células endoteliales y acelerar el Fuchs, o hacer procedimientos combinados. Sí sabemos que hay factores que indudablemente incrementan el riesgo de la descompensación, como son las paquimetrías grandes de arriba de 640 micras, los recuentos bajos de 1000 o menos y las variaciones de las células en forma, tamaño, con o sin la presencia de edemas microquísticos. En estos casos, la cirugía de catarata debería ser acompañada de un injerto endotelial. Pero bueno, ¿cómo tomamos las mejores opciones? Bueno, si el cristalino está claro y tenemos un Fuchs, vamos a ir por el lado del trasplante endotelial. Si tenemos una catarata incipiente y también un Fuchs, entonces tendríamos que identificar por qué este paciente ve menos. Si es por el cristalino, intentar la cirugía de catarata; si es por la córnea, intentar el injerto endotelial. Y si tenemos una catarata mediana o avanzada con un Fuchs también mediano o avanzado, está claro que tenemos que ir a un procedimiento triple. Cuando nosotros operamos esta catarata solamente y decidimos esperar para el reemplazo endotelial, para el futuro, tenemos que tratar de que esta catarata no esté muy avanzada, porque eso nos va a permitir tener mejor visibilidad a la hora de poder hacer las maniobras, menor necesidad de ultrasonido, menor riesgo de complicaciones y podemos utilizar para proteger al endotelio las técnicas de escudo mezclando dispersivos con cohesivos y se recomienda siempre que la técnica a emplear sea aquella con la cual el cirujano se encuentre más cómodo. Cuando tenemos que hacer esta cirugía en forma... no está corriendo el video, ¿no? ¿O sí? Bueno, teníamos un videito acá, pero me parece que no corre. Ahí va. Bien, cuando tenemos que hacer esta cirugía asociada o combinada, ¿qué ventajas tenemos? Las ventajas que tenemos es que vamos a tener una recuperación funcional muy buena. Como es un solo procedimiento, vamos a reducir los riesgos intraquirúrgicos. Hoy en día podemos decir que las dos técnicas han evolucionado mucho, tanto la cirugía lamelar de la córnea como la FACO, con lo cual la predictibilidad refractiva es muy alta.
El riesgo de rechazo, por el contrario, al aportarle poco material antigénico al paciente, es muy bajo. Y en las publicaciones se ha demostrado que la tasa de desprendimiento de la membrana de Descemet u otras complicaciones que puede generar el DMEC realmente son las mismas que cuando se hace en forma asociada a una cirugía de catarata que cuando lo hacemos solo. En este caso, nosotros podemos subir el cristalino al plano del iris porque no nos interesa cuidar ese endotelio, ya que lo vamos a reemplazar, lo vamos a cambiar. Sí es muy importante evacuar todo el viscoelástico posible para que luego tengamos una buena adherencia de la membrana de Descemet. Y luego se hace la descemetorrexis como una cirugía si tuviéramos a continuación prácticamente de la otra. Ahí pueden ver cómo se lava bien todo el endotelio todo el visco que está adherido al endotelio y se coloca el injerto con un ojo blando. Siempre esto hay que hacerlo con un ojo blando para que el injerto pueda tener su espacio y pueda hacer el deploy más fácilmente sin miedo de tener dificultades a la hora de su implementación. Después el procedimiento es como cualquier técnica de injerto endotelial. Hay que encontrar la cara correspondiente para poder adherirlo al endotelio, colocar la burbuja de aire y con eso se termina la intervención. Bien, ¿qué pasa con la lente intraocular? En estos pacientes tenemos que utilizar lentes hidrofóbicas porque frente a la presencia de aire o de gas en la cámara anterior ya sabemos que las lentes hidrofílicas se van a opacificar. Las lentes tóricas están indicadas en general si tenemos buena visibilidad porque no hay mucho edema de la córnea. A veces hay que poner un poquito de glicerol al principio en los casos avanzados de Fuchs para desedematizar la córnea y ver mejor. Pero tenemos buena predictibilidad con lentes tóricos y en general la mayoría de los cirujanos no recomiendan en estos casos lentes multifocales de tipo trifocal, aunque hay algunos otros que sí, como el doctor César Nicolás Pereira de Brasil, de la Escuela de Sorocaba, que él presenta sus publicaciones con buenos resultados con lentes multifocales. ¿Hacia dónde vamos en el futuro con la distrofia de Fuchs? Hoy hay varias líneas de investigación, los agentes farmacológicos, los factores de crecimiento, la terapia celular, el tratamiento con células madres y por supuesto la terapia génica. Ya hablamos ayer, se habló bastante sobre los inhibidores de la roquinasa, inhibidores de esa proteína que han demostrado que facilitan la migración de estas células. Actualmente tenemos dos, uno de Japón, el ripasudil, que es una solución al 0,4%, y otro más nuevo, aparentemente más eficaz, americano, que es el netarsurdil en una solución del 0,2%. Y el ripasudil en algunos estudios ya ha demostrado que puede favorecer la migración endotelial en los pacientes que han tenido pérdida de estas células por la cirugía de catarata, por distrofia de Fuchs o por las maniobras intraquirúrgicas. También en cuanto al cultivo celular, Kinoshita ya presentó 11 casos en los cuales él les colocó en la cámara anterior células cultivadas del endotelio y les dio también inhibidores de la roquinasa. Y ahora el año pasado presentó seguimiento a los 5 primeros años de esos 11 pacientes, que es este trabajo que tienen acá, en el cual realmente fue sorprendente el resultado de los 11. No hubo ninguna complicación y los 11 pacientes que tenían edema importante de la córnea pudieron recuperar la transparencia gracias a esas células endoteliales. También hay una línea de factores de crecimiento a expensas del fibroblasto. Esto se obtiene en ingeniería de cultivos, en laboratorios, ya tienen identificado cuáles son estos factores de crecimiento y estos mismos, que se llaman TTHX1114, ya han demostrado tanto en córneas ex vivo, normales como patológicas, que estos factores estimulan la proliferación y la migración de las células endoteliales. Células madres también se pueden inducir desde los premios Nobel de hace unos años ya, que idearon la pluripotencialidad a partir de células madres convencionales, y estas células madres pueden migrar hacia donde uno las quiera llevar. Uno las puede transformar en células pluripotentes del ojo para obtener células madres de la retina o los puede llevar al grado de indiferenciación de la cresta neural y a partir de ahí obtener células madres del endotelio. Nosotros lo publicamos ya esto en nuestro libro de células madres en oftalmología con el doctor Víctor Pérez y José Álvaro Pereira Gómez. Y finalmente, para terminar, la terapia génica. La terapia génica indudablemente también ha avanzado, se han identificado 3 nuevos lugares en el cromosoma correspondiente para la distrofia de Fuchs
y se está esperando seguramente que esto pueda ayudar en la prevención de la misma, demostrando una vez más el origen multifactorial de esta enfermedad. Nuevamente los invito al próximo Congreso de Pancórnea, que se va a hacer en Acapulco del 13 al 15 de abril, y al Congreso Iberoamericano Interuniversitario en octubre del año que viene en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias Daniel por presentarnos todo el futuro de lo que se viene en Córnea. La verdad que es muy interesante. Sí, quédate un ratito si podés, porque sabemos que tenés tu viaje de regreso, sí, pero vamos a ver si podemos discutirlo porque es muy interesante. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con el simposio. Tengo el gusto de presentar a Miguel Ibáñez. El doctor Miguel Ibáñez de México es un gran amigo y él nos va a hablar de trifocales y malos resultados. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, complementando un poquito ya lo que habló Marco, vamos a iniciar con esto. Fíjense este paciente, posoperado de una queratotomía radiada y que le ponen un lente multifocal. El médico argumentaba que el resultado era bueno, y efectivamente, si nosotros vemos el resultado refractivo, pues es bueno. Para un paciente que le hicieron tantos cortes, pues tiene un resultado que todo el mundo quisiera. Vean nomás el equivalente esférico. Él argumentaba eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ustedes analizan todo, nomás vean la aberración esférica de la córnea, ¿sí? Y empiecen a analizar que el tratamiento para empezar está descentrado, ¿sí? Los cortes que hicieron, vean la característica que tiene este paciente. La calidad visual. Yo siempre he insistido que nosotros tenemos que evaluar muchas cosas en un paciente que tenemos en estas condiciones, con una córnea ya tocada, con una córnea ya tratada. Y vean cómo está viendo este paciente. Nosotros tenemos en el OPD una característica que nosotros podemos simular cómo vería el paciente si hacemos ese factor correctivo. Y sin embargo, ustedes lo están viendo en esta imagen, ¿sí? La imagen que está aquí. Ustedes lo están viendo, que hagan lo que hagan, el paciente tiene una pésima calidad visual. Nos vamos a este otro caso. Ojo, yo veo que hay mucha gente joven. Ojo, paciente de 48 años. Me la mandan para hacerle un OPD y que yo le sugiera al médico qué lente poner. Yo no sugiero nada. A mí me mandan el OPD, yo se lo mando y le digo, ahí está el OPD. Yo no le puedo sugerir nada porque la decisión final la tiene que tomar el cirujano. Pero vean el resultado preoperatorio, que es este, y vean el resultado posoperatorio, que es este. Llama la atención que quiero que se fijen en esta porción, esto que estamos viendo nosotros aquí, ¿sí? Esto está viendo en esa pupila que ustedes tienen mesópica, está detectando parte del lente intraocular. Por lo tanto, en condiciones mesópicas, el paciente se les va a una graduación de +5 con -4. Por lo tanto, la paciente está terriblemente inconforme. Pero eso no es todo. Ustedes vean todas las aberraciones que se indujeron, en este caso, en estas condiciones. Vean, esto es bien interesante. Por eso yo insisto, si nosotros aprendemos a entender parte de las aberraciones, podemos entender parte de la calidad visual que estamos ofreciendo a ese paciente. Vean en condiciones fotópicas, pero vean en condiciones mesópicas. Vean la aberración esférica de este paciente, que es 1 punto y cacho, cuando la aberración esférica normal en una pupila en condiciones normales de 0.6 no es mayor de 0.4. Pero vean la pupila de este paciente, 7 punto y cacho. Por lo tanto, los resultados son terriblemente desastrosos. Quisieron corregir presbicia, le indujeron un montón de problemas. Es un programa, los que tengan OPD, utilícenlo. Es un programa muy interesante que nos permite a nosotros evaluar calidad visual en forma real. ¿Cómo está viendo este paciente? Utilícenlo porque es de muchísima utilidad y ahí podemos entender parte de las cosas. Esta gráfica yo quisiera que se la grabaran un poquito para poder entender cuáles son los factores reales y los promedios reales para tener una calidad visual aceptable en cada uno de los pacientes. No lo vamos a discutir por razones de tiempo, pero esto sí es bien interesante. Lo platicaba ya con Lucho en congresos previos. Hemos encontrado que las pupilas mesópicas se modifican a favor del paciente aproximadamente entre un 10 a un 18%, dependiendo de la edad del paciente. Con la paciente de manejo de presbicia actuó en contra, porque la pupila se fue de 6.75 a 7.02. ¿Qué pasó? No lo sé, solo el cirujano sabe, ¿no? Vean este caso, inexperiencia o ignorancia.
Estamos viendo un lente Panoptix en esta imagen que están viendo aquí y vean pacientes operados de trifocales con cirugía extracapsular. Simplemente resultados terribles, terribles. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre poner un lente trifocal en un paciente que le van a hacer un extracapsular? Digo, por Dios santo, jamás se ha parado un curso este médico o es influenciado por no sé quién, pero ¿a quién se le ocurre hacer esto? Vean la dehiscencia zonular de este caso que tienen ustedes y vean la cantidad de aberraciones. Esto está hecho con el Sirius. Es simplemente increíble. Esto yo lo ve. Un paciente que yo clásico decía, oye, pues es que estás perfecto, sí, pero yo ignoraba que la calidad de la lágrima es un factor que influye en forma directamente proporcional a una pésima calidad visual. Esto yo quiero que se lo graben muy bien. ¿Cómo puedo mejorar mis resultados? Obviamente hay evidencia científica que tenemos que documentar. La experiencia con evidencia científica nos da medicina basada en evidencia. ¿Qué es la experiencia con la creencia del cirujano? Esto sucede muy frecuentemente. Yo creo en una cosa, pero ¿qué nivel de evidencia tiene? Si este nivel de evidencia no es demostrativo, yo le llamo medicina basada en ocurrencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que esta medicina basada en evidencia, con la creencia, altera expectativas del paciente y modifica totalmente la medicina basada en evidencia. Ojo, siempre trabajen con algoritmos. Es muy importante que aprendan a trabajar con algoritmos. Aspectos regulatorios. No es lo mismo en mi país que en su país los aspectos regulatorios. Deben tener una comunicación realista con el paciente y lo más interesante, el cirujano fantasma. ¿Quién es ese? El que llega, opera y se va. El que no conoce al paciente ni el paciente lo conoce a él. En México llamamos maquila, no sé aquí cómo le llamen. Llega, opera y se va. Por lo tanto, los resultados tienen que ser desastrosos. Esto económicamente le funciona al referidor y al que hace la cirugía, pero los resultados tienden a ser terriblemente desastrosos. Grábense esto también. ¿Qué pensar de un paciente insatisfecho? Nosotros tenemos que ser autocrítica, preguntarnos, ¿cómo está la córnea? ¿Hay cilindro o ametropía residual? ¿Cómo está la capsulotomía que yo hice? ¿Cómo se encuentra la cápsula? Ustedes han encontrado que a veces hay pliegues en la cápsula posterior a una cirugía inmediata de este tipo de pacientes. Hay edema quístico de mácula o la clásica, el paciente está loco. Segunda pregunta, opinión del cirujano. Todo está perfecto, pero el paciente se sigue quejando. Todo el mundo lo hemos visto de esta forma. Se sigue quejando el paciente, pero la verdad que no todo está perfecto. Nosotros alteramos todas las características de condiciones que el paciente quería cuando nosotros lo prometimos. El segundo caso, ahí está. ¿Qué es lo que yo le recomiendo? Esta regla como lo hacíamos cuando estábamos estudiando medicina, ¿no? Pensar. Pensar como un cirujano refractivo. Estudiar muy bien los casos. Ningún caso es igual a otro. Solicitar los estudios necesarios. Y la A se vuelve más importante. Autocrítica y sobre todo sus resultados documentan, porque es la única forma que nosotros tenemos de aprender. Grábense esto, pero al revés. Ni todos son para uno, ni uno es para todos. Y les dejo esta frase de Albert Einstein, que a mí en particular me encanta, porque cada que llega un nuevo modelo de lentes, nosotros estamos haciendo parte de todo esto. Y bueno, les dejo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu brillante ponencia y la verdad que esa palabra final de pensar es así, ¿no? Con cada paciente hay que pensar qué vamos a hacer y qué resultado queremos. Bueno, seguimos con el doctor Luis Scaff, conocido por todos. Él nos va a hablar simplificando la cirugía de catarata, pero al mediodía vamos a tener su conferencia magistral con un lunchbox, así que quédense hasta el mediodía, que nos va a deleitar con su plática. Bienvenido, Lucho, nuevamente. Gracias, es un honor compartir esta charla con compañeros de mucha experiencia y con personas del auditorio también con mucha experiencia, ¿no? La charla, como dijo Noé, simplificando la cirugía de catarata por facomulsificación. Y bueno, yo pienso que no hay nada disruptivo en estos momentos en cirugía de catarata. Todos hacemos lo mismo. Hacemos la paracentesis, teñimos la cápsula, algunos no, inyectamos el viscoelástico,
hacemos la incisión, la calcirorrexis, la fractura del núcleo, la aspiración de los restos corticales, la implantación del lente, cierre de incisiones. Esto está muy reglado y casi todos hacemos lo mismo, pero hay algunas cositas que cada uno hace diferente y se siente cómoda con ellas. Yo voy a mostrarles lo que yo hago de rutina en este momento. Hace ya un año hacía otra cosa, no sé qué voy a hacer el año entrante. Esto varía, ¿no? Entonces, el videito. Yo hago una incisión de 1.4 por la paracentesis, siempre tiño de rutina, pongo el viscoelástico, hago una incisión y hago un radio de acuerdo al diámetro del lente de la calcirorrexis que yo quiero realizar. Si voy a colocar un lente premium, hago un radio de 2.5 y sobre ese festón pivoteo y realmente me ayuda mucho para poder fabricar la calcirorrexis del diámetro y centrada, ¿no? Y también a veces esto no lo hago de rutina, esto realmente a veces uno está aburrido y se crea un poco creativo y como para despertarse un poco podemos hacer esto. No se hace siempre, yo uso un cuchillete especial que ahora les voy a mostrar. Podemos usar, en estos días publiqué esto en Instagram, y un doctor, no sé de dónde, me escribió, me dijo que si en Colombia no teníamos sutrata. Entonces, sí. Vean, este cuchillete es un cuchillete de maní curvo que tiene unas características especiales. En la parte de abajo tiene 2,02 milímetros y la parte de arriba es cóncava y tiene, si usted lo estira, tiene 2.2, pero realmente lo que da el largo de la incisión es la parte de abajo. Entonces, ¿qué favorece esto? Que la incisión es autosellante. Realmente ya no hago los 3 pasos, sino que la incisión se sella, ¿no? Y la única y la mejor forma de uno ver si la incisión es autosellante, con la parte opuesta del wet cell, oprimir el centro de la córnea y ver que la incisión no se abre. Este es un pre-chopper que yo diseñé, la idea no es mía, me baso en los pre-choppers de Akaoshi. Lo único es que este pre-chopper es un poquito más delgadito, entra por 1.8 y me permite, lo diseñé cuando salió el Fento para poder fracturar las incisiones hechas por el Fento, ¿no? Pero como devolví el Fento, me quedé con él para las cataratas de menos de 4.2 cruces. Este otro manipulador, que es un manipulador cualquiera que tienen ustedes, como ese palito de golf, lo único es que le cambié un poco la orientación, lo hice de 30 y 45 grados, en el cual nos permite, es como la prolongación del dedo, ¿no? Nos permite desencofrar la catarata, manipular. Cuando colocamos el lente intraocular, nos permite ponerlo enfrente para que no salga tan rápido. Y ya hemos visto que una complicación en la implantación del lente es que salga bruscamente y rompa la cápsula. Aquí estamos viendo cómo este pre-chopper fractura cataratas de 4.2 para abajo, pero si usted le pone un sostenedor, puede fracturar una catarata de 5. De 5 ahí hasta 6 no, pero sí 5. ¿Qué permite esto? Volver el núcleo una papilla, un puré. Yo le llamo esto la técnica del puré de catarata. Y nos permite evacuar esto con cualquier equipo de FACO. Realmente no hay necesidad de tener un FACO costoso, inclusive con la misma cánula de irrigación de aspiración. Aquí es otra forma de fracturar el núcleo, es lo mismo. Hacemos la hidrodisección, fracturamos. Esto es una técnica simple que cualquier cirujano medianamente entrenado lo puede hacer. Creo que las técnicas quirúrgicas hay que hacerlas fáciles para que las haga todo el mundo, no para el que le inventó el equipo. Tiene que ser para gente que tenga muy poquita experiencia y que les dé miedo fracturar un núcleo. Si vean el manipulador, desencofro los fragmentos, me meto por debajo y se los traigo a la punta de FACO, ¿no?
para no ir a pescar allá, y ahí es donde vienen los problemas de rupturas capsulares. Hacer siempre la faco en el centro, fracturar, que es desencofrar los restos corticales, vean cómo los desencofro. Hay que hacer una buena hidrodisección, por supuesto, y después, con la cánula de irrigación y aspiración que yo uso, lo podemos hacer. Ya yo no uso más las cánulas de burato, con el mismo manipulador, que es la prolongación del dedo, como yo llamo, con una inclinación de 45 grados, los restos subincisionales que se quedan pegados ahí, los puedo sacar perfectamente, por supuesto, llenando la cápsula a la cámara anterior de viscoelástico para rechazar la cápsula posterior. Cuando están ahí al frente de la incisión, entonces hago una incisión arriba y los desencofro. Igualmente a veces coloco el lente intraocular y después saco estos restos que ya están como hidratados, ¿no? Vean, este paciente con una queratotomía radial con restos subincisionales, porque como a veces a este paciente posiblemente le iba a poner un lente DOF, tengo que hacer la capsulorensis menor de 5 y me quedan los restos incisionales muy difíciles de sacar. Otra, que ya estoy viejito, porque yo estoy trabajando con esto hace más de 10 años, que es el bisturí ultrasónico diseñado por nosotros, que se monta en la pieza de mano y vean cómo uno puede cortar cualquier tipo de catarata, blanda, negra, argentina, bandera argentina, en fin. Lo que no corta esto realmente es imposible que en este momento exista. Mucho mejor que un femtosegundo, porque aquí sí rompemos la placa posterior. Entonces hay varias formas. Esta es otra forma de usarlo, con un sostenedor o con un chopper. Levantamos y con esta técnica podemos garantizar que la fractura del núcleo es del 100%. No importa cuál tipo de catarata. Acuérdense que esto es un cuchillo ultrasónico. Y esta es una técnica amigable, cualquier cirujano medianamente entrenado lo puede hacer. Esto corta de ida y de venida, porque está cortando con el ultrasonido, no por el filo. Y podemos partir esto en los fragmentos que querramos y así poder evacuar este tipo de catarata con cualquier máquina de faco. No tiene que ser una máquina que tenga todos los gallitos. Y aquí combinamos el corte con ultrachopper y la fractura con el prechopper. Y como les digo, cualquier cirujano que haga divide and conquer puede hacer esto perfectamente. Otra forma de usarlo, por ejemplo, es una catarata morganiana. Aspiramos. No hubo bandera argentina, afortunadamente. Hacemos la capsulorhexis. Y vean ustedes, bueno, ahí está tapado, ¿no? El CDE, bueno, ahí arriba el CDE, que yo lo tengo muy en cuenta porque depende de la cantidad de energía, el daño endotelial. Esta catarata la fracturamos con 0,74 de CDE y ya con los fragmentos individualizados lo podemos, y una catarata de esta magnitud utilizamos 6 de CDE. Muchas gracias. Los invito a Facocarillo también en el 2024. Está lejito, pero yo sé que ustedes son muy ocupados y tienen que programarse con tiempo. Muchas gracias. Bueno, muy excelente la charla, doctora Scaf. Como recién dijo, creo que todos los que no conocen Barranquilla o nunca han ido para Faco Caribe es una experiencia increíble y sería muy bueno que todos en algún momento de su vida puedan asistir a ese congreso que, como dijimos anoche y ayer, creemos que es el mejor congreso de habla hispana, así que están todos muy invitados. Bueno, nuestro próximo disertante es de acá de Córdoba, el doctor Esteban Medina, un gran cirujano, gran amigo, y que nos va a hablar de vitrectomía para cirujanos de catarata, un tema muy interesante. Así que bienvenido, Esteban. Buenos días. Gracias al comité, gracias Tiziano por la invitación, realmente un gusto estar con ustedes. Y vitrectomía para un cirujano de segmento anterior, para catarata, creo que es algo que deberíamos empezar a perder el miedo. Cuando hablo de esto, ¿debe un cirujano de catarata hacer una vitrectomía anterior
amplia, debe saber, sí, sin duda, sí. Esto de alguna manera va a reemplazar la labor del cirujano de segmento posterior, para nada. Lo que vamos a hacer, haciendo una buena vitrectomía, es facilitarle el trabajo al cirujano de segmento posterior y seguramente también mejorar el pronóstico de ese paciente, que cuando lo vamos a hacer seguramente es un caso complicado. Entonces, lo que le voy a mostrar son videos muy cortitos de una vitrectomía hecha por un cirujano de segmento anterior, un cirujano medio, de volumen pero medio. Es la primera vitrectomía, simplemente para mostrar cómo cualquier cirujano con hábito quirúrgico puede hacerlo, y es lo que hay que animarse. Este caso era una cirugía programada, entonces es una sínquisis centellante. Seguramente lo más frecuente va a ser una ruptura capsular, pero grabar una ruptura capsular por ahí es más complicado, entonces era una cirugía programada. En este caso, para nosotros, los cirujanos de segmento anterior, capaz que lo más complejo es cuando uno no está habituado. Recuerden que es la primera cirugía de alguien que tiene un hábito normal, como cualquiera de nosotros, es poner los troquers. El primer troquer por ahí es el más complejo, porque el ojo no está presurizado del todo. Condición sine qua non es que el ojo tiene que estar presurizado, para eso tiene que cerrarse la herida, presurizar, y el bisel entra a oblicuo, 30, 35, 45 grados, hasta la marquita que tiene el troquer. De ahí lo llevamos al medio, apuntando la papila, un poco de rosca y entra. Una vez que conseguimos el primer troquer, que suele ser el más complejito para los casos, ponemos la infusión. Eso nos va a facilitar mucho, porque ya el ojo toma presión y nos va a facilitar la postura de los otros dos troquers. Los otros dos troquers que ponemos, lo ponemos de acuerdo a nuestro gusto, es la realidad, nuestra comodidad, pero lo habitual y lo que está normado es que se ponga el segundo troquer en temporal superior y el tercero en nasal superior. Es más fácil, es importante usar siempre troqueres nuevos. Nosotros deberíamos empezar con eso, no usar uno ya usado, reesterilizado. Vean cómo entra más fácil, ya está el segundo troquer. El último troquer tiene un poquito más de complejidad, siempre teniendo presente eso, ¿no? Y esto es para un cirujano de segmento anterior, repito, oblicuo, hasta la marquita que tiene, lo ponemos derecho, apuntamos la papila, un poquito de rosca como para empujar y puesto. Este puede ser un poquito más complejo porque hay que ponerlo con la mano izquierda para el cirujano que es diestro, la mayoría, entonces puede costar un poquito más. Y después empezar la vitrectomía. Es una sensación rara cuando uno hace la primera vez, porque es muy distinto manejar la cámara anterior que el segmento posterior, pero importante, la luz de la mano izquierda es una linterna, básicamente. Uno tiende a empujarla hacia adentro, no hay que dejarla hacia afuera para que el cono sea amplio y alumbrar mejor. Y vacío, normalmente empezar con alto corte y no tanto vacío para cortar más de lo que uno aspira. Entonces, como ven, esto era una síntesis centellante y cómo se va limpiando muy bien, sin grandes requerimientos. Entonces, si esto lo extrapolamos a un paciente que se nos complicó con vidrio en cámara anterior, le vamos a facilitar mucho después al cirujano de segmento posterior cuando tenga que venir a terminar la complicación nuestra. Una vez que nos tenemos que ir más al fondo, que es un problema, el cirujano de segmento posterior tiene su dispositivo en el microscopio. Nosotros lo que podemos utilizar es una lente de silicón, porque es raro que tengamos el biom y la lupa de no contacto, pero sí podemos tener una lupita de silicón, la lente de Kilp, se la pone sobre la córnea y eso nos permite llegar más al polo posterior. Hay un dato interesante que es la luz siempre nos sirve en el polo posterior, la sombra que hace la luz con la cánula, para saber cuán cerca estamos de la retina. Acá estamos cerca del polo posterior, aspirando y cortando sin ningún problema. Entonces, es algo realmente medianamente simple para un cirujano que tiene esos hábitos quirúrgicos. Después se retira los troqueres, primero por supuesto los troqueres con el que ponemos la iluminación y el vitrectomo, y por último el troquer de la infusión. El ojo queda presurizado y lo que habemos logrado es solucionar una
serie de complicaciones si en ese caso no hubiéramos hecho una vitrectomía amplia, como es tener vitrio en la herida o tracciones vítreas aumentando el riesgo de desprendimiento de retina. Entonces, para terminar, es algo que, a ver, si un cirujano de segmento anterior puede tener complicaciones de segmento posterior, debemos saber manejar estas complicaciones. Si no sabemos manejar estas complicaciones, creo que no debería operar. Está bien, hay una curva de aprendizaje, hay que aprenderla, pero tiene que saber, porque aumenta muchísimo las posibilidades de que ese ojo tenga buena evolución y le solucionamos a un cirujano de retina después, lo que venga después. Utilizar tróqueres nuevos, presurizar, es un detalle interesante la entrada valvulada. Vienen los tróqueres valvulados que nos permiten que no salga vitrio cuando sacamos, eso es una ayuda más. Y como les digo, al principio quien no la hizo cuesta un poquito. Todos conocemos un cirujano de segmento posterior, no es la idea empezarla solos, los sentamos al lado y una vez que la tienen seguramente van a ver que junto con la caja de cirugía van a tener el juego de tróqueres. Así que el que no la hizo, lo invito a que se anime. Muchas gracias. Gracias, Esteban, y no puedo estar más de acuerdo contigo que un cirujano de segmento anterior tiene que saber hacer una vitrectomía vía posterior. No hace falta que quizás vaya hasta abajo y pele una membrana, una limitante, pero hacer una vitrectomía... No, eso no. Es más, prohibido. No haga, porque después lo tienen que llamar para que se solucione. Pero tiene que ser una vitrectomía completa y dejar el segmento anterior y el vitrio anterior libre de tracciones. Profesor Reija, you like to say something? Muy linda presentación. Quería decir que es muy importante para aquellos que están iniciando es conocer el equipamiento. Tanto en el modo de vitrectomía o de... tenemos que saber bien dónde estamos con el vitrocúter, el cúter, para no provocar rupturas de la córnea. Lo mejor es comenzar con simuladores de laboratorios húmedos. Hoy por hoy tenemos tantos métodos tan buenos para comenzar. Y además es crucial también controlar la periferia de la retina después de la cirugía, para así poder detectar rupturas de la retina. Y si hacen trabajos con láser, o contacten a un cirujano experimentado, por supuesto. Que ahora contamos y tenemos la posibilidad de tener ojos artificiales, simuladores que nos pueden entrenar a ir un poquito más allá del vitrio y hacernos unos mejores cirujanos. Porque no solamente una complicación vítrea es importante, también como escuchamos al doctor Marco Cantero y Miguel Ibáñez, las complicaciones con las lentes intraoculares, ¿no? Marcos, no sé dónde está. Acá. Bien. Noé, me están llamando el quirófano que ya está todo listo para comenzar. Bueno, comencemos.